Públicas 2030. Hoy nos acompaña el doctor Mario Sebastiani, médico del Comité de Bioética del Hospital Italiano, y como siempre los dos conductores del programa, el doctor Jorge Neira, médico intensivista, y el doctor Miguel Ángel Secchi, presidente del Foro para el Desarrollo de la Ciencia. Buenas tardes, Miguel, Jorge, Mario. Hola, hola a todos. Bueno, buenas tardes, doctor Jorge Neira, doctor Mario Sebastiani. Como siempre, el agradecimiento y reconocimiento especial al licenciado Horacio Fernández por su tarea de producción, debiendo aclarar que es antes, durante y después del programa, especialmente esta última parte, porque luego se retransmite por todas las redes sociales y direcciones de correo y WhatsApp por todo el país. La intención es que sea un programa federal donde la discusión no se centre exclusivamente en el radio de la principal ciudad del país y el debate sea eh, territorialmente extendido. Bueno, cuando convocamos al doctor Mario Sebastiani siempre lo hacemos por temas fáciles, entre comillas. El último fue la baja de la natalidad, que todavía seguramente en algún otro programa lo vamos a seguir desarrollando, si la agenda del doctor Mario Sebastián lo permite. Y hoy nos convoca un tema que, bueno, ahora Jorge Neira hará la introducción pertinente científica y médica, que es el tema de la eutanasia, con proyecto de ley y tratamiento, digamos, de orden social, que amerita un debate profundo, serio, como todo lo que aporta el doctor Mario Sebastián, que goza de nuestra estima y admiración desde hace muchos años. Jorge Neira. Bueno, muchas gracias, Miguel. Hola, Mario, ¿cómo estás? Siempre es un ¿Cómo placer estás? tenerte acá, charlar, eh, discutir en el buen sentido de la palabra, ¿no? Dialogar. A mí me gusta más dialogar porque, digamos, está bueno, digamos, el diálogo. El diálogo es la base de la comprensión de la gente, ¿no? Y me parece que lo que se necesita hoy es diálogo, sobre todo porque, fíjate vos que ahora parece que hay una grieta nueva, que es que Messi le dio la mano a Trump, y entonces hay un grupo que dice Messi le dio la mano a Trump. Vos fíjate hasta dónde llega la grieta, ¿no? La necesidad de generar siempre un quiasma, ¿no? Como una cosa de decir, yo soy de este lado. Hay un cuento gracioso de Galeano que dice que había un tipo en Venezuela, un tipo pobre que estaba tirado al lado de un camino y de una autopista, y viene un tipo y le pregunta, señor, dice, ¿qué hay del otro lado? Dice, no sé, yo soy de este lado. Y es la sensación esa, viste, que uno tiene la sensación de que vos sos de un lado o del otro. Y no existe, digamos, la posibilidad de escuchar al otro. Y a mí me da la sensación de que esto tiene que ver con el tema de la falta de percepción del otro. Nosotros no percibimos al otro. No, lo consideramos casi, te diría, no sé si como un enemigo, pero como una persona de riesgo, ¿no? Porque te puede decir cosas que vos no querés que te digan. Y Paco, que siempre decía que en realidad había que reemplazar el interrogatorio por el escuchatorio, ¿no? Porque dice que interrogatorio es un término militar, es un término de la policía, te van a interrogar cuando en realidad te tienen que escuchar. Y a mí me parece que esto es algo que es tan necesario que la gente se escuche, pero se escuche sin pasiones. Sí, todo el mundo tiene sus pasiones, pero hay que escuchar sin pasiones, hay que escuchar al otro por lo que dice, no por lo que a mí me parece que dice. Y aunque vos y yo no coincidamos en algunas cosas, yo tomo muy especialmente lo que decís porque me interesa como ejercicio de tu inteligencia, digamos, ¿no? Y a mí me parece que esto es el tema fundamental en el tema de la eutanasia, ¿no? Porque te digo cuál es mi idea de la dificultad actual, ¿no? Hoy estamos desde el extremo de la máxima autonomía de la persona, ¿no? La libertad individual de la persona, digamos, el libre albedrío de su máxima expresión, que sería decidir por uno mismo, hasta la última decisión, y por otro lado la santidad de la vida, que dice, bueno, un momentito, porque vos la vida te la dio Dios y vos no tenés derecho a tomar la vida porque justamente en las tablas de la ley dice no matarás. Y cuando decís no matarás, no matarás ni a los demás ni a vos mismo. Cosa que a mí me parece que es aceptable y que tiene que ver con las convicciones de cada uno, ¿no?
Eh, lo que a mí me parece además, por otro lado, y a eso te vamos a invitar porque estamos por armar unos conversatorios para discutir estos temas, desde todo sentido y desde todas las disciplinas, que tiene que ver con que nosotros tenemos necesidades básicas insatisfechas del cuidado. ¿Qué significa la necesidad básica insatisfecha del cuidado? Hay una ley de cuidados paliativos que es del año 2022, que se reglamentó en el año 2023. Bueno, todavía esa ley no está vigente y me parece que todavía no está claro el concepto del cuidado paliativo como algo que tiene que ser simultáneo con el cuidado curativo, ¿no? A medida que el cuidado curativo disminuye, el cuidado paliativo tiene que aumentar para darle al paciente las condiciones de vida adecuadas, que es que no tenga dolor, que no tenga ansiedad, que no tenga una serie de cosas, ¿no? Y a mí me parece que se olvida. Y después está el tema de si es oncológico, sí, pero si no es oncológico, no, y es lo mismo. El cuidado paliativo es tanto para el oncológico como para el no oncológico. Y me parece que esas cosas están es como discutir si vas a comer caviar o jabugo y no podés comer pan, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en el momento de poner en el pan alguna cosita dentro recién y me parece que la gente todavía no está acostumbrada. Me parece que hay mucha cosa para discutir sobre las directivas anticipadas, me parece que hay mucha cosa para discutir sobre qué significa, justamente en nuestro primer conversatorio, hacer un glosario, qué significa adecuación terapéutica, por qué no hay que hablar de ensañamiento terapéutico ni limitación del esfuerzo terapéutico, sino que hay que hablar de proporcionalidad o de adecuación terapéutica, y sobre todo el tema de directivas anticipadas y cómo deben ser las directivas anticipadas para que le sirva a la persona. Perdón por este preámbulo, pero quería marcar, digamos, un poco el tema de la discusión de hoy, ¿no? Que era que primero vos nos contaras cuál es tu posicionamiento, que lo conocemos, y qué sabés, digamos, de las leyes, la propuesta de ley de eutanasia. Yo le decía a los abogados, con los que estuve charlando unos cuantos, que una de las responsabilidades de los abogados es asegurar que si se aprueba la ley tenga su máxima rigurosidad científica jurídica. Es decir, que no haya que no tenga ningún resquicio donde eh, se pueda malinterpretar esto como una salvaguarda de un instrumento que, como yo te decía antes, me parece que es una decisión absolutamente personalísima. Bueno, no hablo más, te doy la palabra y me interesa escucharte. Bueno, gracias Jorge, gracias Miguel. Vuelvo un minuto para atrás sobre tu introducción, que es, a mí me gusta discutir, no me gusta debatir. El debate implica que uno le gana al otro. Esta Claro, no es mi posición, no es la tuya. Me gusta exacto, discutir. ¿Y qué es discutir? Es el arte de la argumentación, exacto. donde no hay una sola, sino que lo que importa es cuál es la argumentación. Vos recién expusiste cuáles son tus argumentaciones para decir que esto hay que tomarlo muy en serio y que se haga muy en serio. Segundo aspecto, en base a tu introducción, este no es un problema médico, este es un problema legal. ¿Por qué no es un problema médico? Porque lo médico, la Es verdad, un es problema otra cosa. humano, es un problema humano, Mario. Sí, sí, sin duda, sin duda. Pero la discusión sobre eutanasia tiene que ver, claramente, tiene que ver sobre la libertad de las personas. Ya, ahora volvemos en eso. Pero fundamentalmente lo estamos hablando vos y yo, que somos médicos, pero en realidad, ¿cuál es el problema? Es un problema legal, porque hay otros países que tienen la ley y nosotros no la tenemos. Los países que la tienen con un protocolo determinado. Nosotros, en cambio, si pensamos que ayudar a morir podría ser un acto de solidaridad, un acto de empatía, repito, un acto de amor, nosotros vamos presos entre 8 y 24 años. El médico que ayude a morir, la enfermera, el personal de salud, va preso. Entonces la pregunta diría, momentito, acá son dos situaciones, no tiene nada que ver con el cuidado paliativo, no tiene nada que ver con nada. ¿Cómo? En uno es un asesinato y en el otro es una ayuda a morir. Entonces, la idea de mi postura es, discutamos esto, ¿cómo es esto de que se puede ayudar a morir? ¿Se puede ayudar a morir? Sí se puede ayudar a morir, ¿por qué? Porque se hace. Y en unos países está legislado. ¿Y cuál sería la protección del ciudadano, de la sociedad, del cuerpo médico, de los jueces y de los abogados y de las personas? El protocolo. ¿El protocolo qué Absolutamente, significa? Que es un derecho absolutamente. personalísimo. Yo pido que me ayuden a morir, lo hablo con mi médico o con un médico
ese médico coincide conmigo, con lo cual es lógico pensar en una segunda opinión. Perdón, segunda o tercera. Suponete que hubiera algún trastorno emocional, alguna situación que implique, qué sé yo, lo que vos y yo no sabemos tanto de psicología o de psiquiatría. Bueno, llamaremos a una tercera opinión, a una cuarta opinión. Pero la idea es, de alguna manera, que haya un protocolo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos sometemos digamos, al arbitrio de un comité que será designado. Siempre me preocupa la designación de un comité de nuestro hospital porque tengo miedo que se inmiscuyas otras cosas. Por ejemplo, la religión, valor totalmente aceptado por mí, la espiritualidad, valor totalmente aceptado, pero me parece que la religión y las leyes no tienen que darse la mano. Martín Farrell suele decir que las leyes se hacen con la moral, no con el dogma de la religión. Y entonces habrá un comité. Te aclaro que hay, o le aclaramos a la audiencia, que hay 2 o 3 países que en cambio no requieren el permiso del comité. Interpretan que vos y yo, que estamos de acuerdo en ayudar a morir a una persona, no somos 2 asesinos, estamos haciendo las cosas bien. ¿Y qué hacemos? Post facto, remitimos al comité el acta de cómo fue para saber cuánto tiempo duró, qué se utilizó de drogas, con quién estaba acompañado, si estaba solo, etcétera, etcétera. Pero bueno, supongo yo, Jorge, que en nuestro país no someteremos a un comité. Entonces, cuidados paliativos, me parece muy bien. No excluye la posibilidad de ayudar a morir, porque no hay cuidado paliativo para todos, porque la gente no sabe lo que son cuidados paliativos. Es cierto, tenés razón, por ahí no sabe tampoco qué es la eutanasia. Pero lo que quiero decir es, tenemos 17% nada más de los institutos de salud que tienen cuidados paliativos. Bueno, a No eso creo voy, que a eso vaya a voy. cambiar esto, Jorge. No creo que Si, vaya a si me, cambiar. si me permite, Mario, Vale, justamente, ese es uno de los temas que yo creo que, digamos, por eso yo te decía como introducción el tema del cuidado paliativo, porque hay mucha gente que, por ejemplo, que tiene dolor y que no se lo tratan. Y vos decís, yo como jefe de unidad de cuidados intensivos he internado pacientes en etapas no curativas y muy avanzadas, simplemente para tratarles el dolor, porque lo que tenían de problema era el dolor. Y cuando vos le calmabas el dolor, el paciente era otro, aún con la misma gravedad de la enfermedad. Yo siempre digo que, y esto es algo que me gustaría charlar con vos, porque cuando dicen, bueno, enfermedad terminal, bueno, la definición de terminal tiene que ver con el proyecto que la persona tenga, ¿no? Hoy estábamos hablando con Fernando Sichero, que es el presidente del Instituto de Trasplante, que me decía que tenía un paciente que tenía una lesión C2 y que el tipo estuvo como 6 meses boca arriba mirando el techo y en un momento dado fue un lugar de rehabilitación, lo sentaron y el tipo estaba sumamente agradecido porque había podido mirar el paisaje. Y eso le cambió su proyecto, ¿no? Y estamos hablando de un paciente que, digamos, que es uno de estos pacientes que por ahí uno plantea si no tenía esa capacidad para decidir por sí mismo. Pero creo que, por eso te decía que hay muchas cosas para trabajar con la gente, para que la gente entienda que una cosa no es blanco-negro siempre, que hay escalas de grises y que esas escalas de grises, comparto con vos el tema del protocolo, que esto es lo que yo te decía que hablaba con los jueces, con mis amigos abogados, que es decirle, si vamos a hacer el protocolo tiene que ser inobjetable. totalmente, totalmente, Ahora te dejo a totalmente. vos. La idea de cualquier manera es que cuando llegamos a estas instancias, en términos generales, la escenografía es dolor, sufrimiento, indignidad. Ahí hay un problema, Jorge, que la ley no puede percibir cuál es el dolor mío, el sufrimiento o la indignidad. Los médicos tampoco tienen aparatos para medir esto, con lo cual, vuelvo a repetir, nos vamos a equivocar. Yo creo que nos vamos a equivocar poco, Jorge, en el sentido de que el protocolo nos va a obligar a fundamentar cuál es el motivo por el cual aceptamos un pedido para morir de un paciente. Por otro lado, no es un interruptor de luz. Vamos a estar, digamos, nos va a preguntar, nos va a decir que quiere morir, perfecto, Magrudo. Segunda opinión, lleva su tiempo. Le daremos, creo que en términos generales, hay entre 10 y 25 días en los distintos protocolos entre España, que es el más largo, y Uruguay, el reciente, que es uno de los más cortos. Hay días, el paciente, la persona, perdón, no el paciente, la persona tiene que reafirmar esta situación, con lo cual yo diría que en todos estos días, hasta tanto se llega a la situación de decirle que sí
o que no a la ayuda para morir, me parece que todo esto va a estar zanjado. Y por eso dije, no es un problema solamente de dos opiniones, sino que se requerirá la opinión de toda la gente. ¿Para qué? Porque hace bien al derecho de esa persona, porque hace bien a la sociedad médica, porque le hace bien a la sociedad jurídica, porque le hace bien a la sociedad en su conjunto. Estoy totalmente de acuerdo, son casos muy puntuales. Y la otra cosa, Jorge, es, a ver, ¿cómo decirlo para la audiencia? En términos generales, vos y yo estamos, y supongo que Miguel también como jurista, estamos acostumbrados a lidiar con el error. ¿Y qué es lo que hacemos? Tratar de minimizarlo, porque el error puede siempre existir. Entonces uno puede decir, hey, pero Mario, pero en este caso, si hay un error, ya no podemos volver para atrás. Tenés razón. Por eso se van a extremar todos los cuidados de manera tal de que paciente, persona, familia, equipo de salud, leyes estén totalmente protegidas para que el error sea chiquitito así o no exista, cosa que sería una utopía total. Comparto plenamente lo que decís, por eso te decía el tema de la rigurosidad del método, ¿no? Que eso me parece que es algo fundamental. Ahora, volvamos un poquito para atrás y sobre todo para la audiencia. Esta es una decisión, como vos dijiste muy claramente, personalísima, personalísima, como diría la redundancia de la persona. Había un personaje que trabajaba con el inspector este siciliano tan famoso, Sí, este sí, que sí. hablaba, que decía estas cosas, ¿no? Personalísima de la persona. Pero a mí me parece que lo que tiene que quedar claro es que es una decisión de cada persona, no es una decisión ni de la familia, ni del grupo tratante. Digo, porque la gente a veces empieza a tener fantasías y a través de las fantasías genera prejuicios. Y a mí me Muy parece que primero lo que tiene que quedar clarísimo es que la persona que tiene que estar absolutamente consciente de la decisión que toma, ¿no? Lo tiene que pedir la persona. Acá no hay Claro. otra posibilidad. Lo tiene que Per- pedir per- la persona y tiene que... per- ¿Sí? Perdón, Dale, Mario. Miguel. No, perfecto. No, no, volviendo un poquito para atrás, y ya que están haciendo una brillante descripción introductoria al tema que hoy nos convoca, eh, me parece que puede ser positivo también para la audiencia. Obviamente para ustedes es un tema casi cotidiano, que me parece que por ahí serviría hablar de un proceso por el cual se puede llegar a la eutanasia, sí, o eutanasia no, como dijiste, discusión o debate. Ujú. Yo digo esto porque Jorge introdujo muy bien, y creo que vos lo aceptás, el tema de directivas anticipadas, que exige, ya que este es un tema para mí, como vos bien señalás, legal, en un marco bioético, que es la ciencia que tanto nos atrajo a partir de Lola Step, que Magnetti, etcétera, etcétera. Ese proceso, pregunto, Mario, y obviamente Neira, eh, ¿se puede decir que comienza con una persona, como bien distinguiste, paciente todavía no, o sí, con una persona que emite una directiva anticipada en un estado total de lucidez? Yo me gustaría marcar esto como un proceso que puede culminar o no en en un proceso de eutanasia. Perdón, Por mi una decisión. Sí, sí, perfecto. Yo por mi parte contestaría, a ver si están de acuerdo conmigo, repito, esto no es un interruptor de luz, on-off. Esto es una construcción. La muerte es una construcción. Nosotros no podemos construir nuestro nacimiento. Podemos construir nuestro fin de vida. ¿Y cómo se construye? Exactamente, con un protocolo, con evaluaciones, con darle el asesoramiento que la propia persona sufriente o el paciente necesita. Es una construcción. Una vez que se logra un veredicto, se le dice que no, y él podrá a su vez ir al comité de manera tal de decir, perdónenme, pero estos dos médicos, ¿no? Y yo creo tener derecho para poder morir, o con el sí de que un grupo digamos, de salud, personajes de salud, puedan actuar y ofrecer esta estrategia que puede ser la eutanasia o el suicidio asistido. Contesto de esta manera, Miguel. La muerte es una construcción, no es un interruptor, no es un jeringazo, no es darle pastillas y que se muera. Entonces, en Además, esa además construcción no se hace enseguida.
El Vale, concepto de la muerte siempre es un proceso porque es un proceso absolutamente personalísimo que solamente es la persona la que lo transita, ¿no? Independientemente de la forma en que lo transite, pero es un proceso correcto, absolutamente correcto, personal, ¿no? correcto. Y yo me estaba acordando cuando vos decías esto de que nosotros no tenemos que ver con el nacimiento, pero sí con el fin de la vida. Bueno, los existencialistas hablan del ser arrojado en el mundo, en este mundo inhóspito. Claro, A vos claro. te arrojaron acá, y vos decís, pero yo no quería venir a esto, ¿no? Sí, sí. O sea que en realidad hay algo de eso. Galeano decía que la vida es un transcurso entre dos aleteos, porque viste que los pibes cuando nacen así, y cuando los viejos se están muriendo también nacen así, También ¿no? tienen algún sentido. Y entonces decía que era un tránsito entre dos aleteos. Pero independientemente de todo esto, digamos, me parece que el tema de proceso que vos decías es sumamente importante, porque eh, yo insisto que me parece que hay un tránsito todavía. Eh, Quizás el hecho de... esto es como la ley del divorcio, ¿no? Porque tengas ley de divorcio no te vas a divorciar más. Seguramente te casarás más, porque como sabes que te vas a divorciar, te vas a casar más. Y si sos casamentero, te vas a casar varias veces. Ni más ni Pero me menos. parece que en este caso, digamos, yo creo que hay una discusión anterior, porque me parece que no están dadas las condiciones básicas de la población de acceso a un sistema de cuidado. A mí me parece que esto tiene que ver mucho con la soledad, tiene que ver mucho con que nadie te escucha, con que vos sos un personaje, sos un número. Y a mí me parece que hay mucho para trabajar, digamos, antes. Yo entiendo teóricamente todo lo que vos decís y casi te diría que estoy de acuerdo. Me parece, porque es una decisión personal. Yo no lo haría, pero no quiere decir que no acepte. Y a mí me parece, pero no lo haría por un tema religioso, lo haría por un tema personal, digamos, ¿no? Pero me parece que es Cristiano, lógico sí. que teniendo las opciones la gente pueda tener derecho a hacerlo. Lo Yo que diría, digo es, Mario, y esta es la apuesta nuestra, ¿no? Nosotros creo que tenemos que, mi función, digamos, es fundamentalmente apuntalar el tema de los cuidados paliativos, del acompañamiento a las personas, de la escucha a la persona, del respeto al otro, del fomentar los diálogos, ¿no? Me parece que esta es la cosa, digamos, esta es lo que nosotros tenemos que hacer antes de que, digamos, no te digo ni para que decida o que no decida, sino para que cuando decida esté claro por qué lo decide. No que lo decida como una cosa, viste, coyuntural, porque bueno, ya como no me hacen nada, mejor, ¿entendés? No sé si me entendés el concepto. lo entiendo perfectamente bien. Déjame decirte qué siento cuando estás hablando. Viví esta situación en la interrupción voluntaria del embarazo. Si no le damos educación a toda la población, si no le damos, no podemos. Cuando nosotros hemos logrado interrupción voluntaria del embarazo, de 4.000 muertes por año pasamos a 2.000. Y hoy cero. Y hoy absolutamente cero, te diría. Con lo cual yo diría, muy bueno lo que decís, muy bueno que lo que decís, pero repito, mientras nosotros estamos decidiendo que buscamos el óptimo, la utopía de una población autónoma que tenga todos los recursos y cuidado paliativo, te recuerdo, 17% de los institutos de sanidad tienen cuidados paliativos. ¿Vos Lo pensás que tengo esto va re a claro. cambiar? ¿Vos pensás que a los jóvenes que vos conocés igual que yo, residentes, se van a traer por el cuidado paliativo o se van a traer por el trasplante, por la laparoscopía, por la informática, Entonces digo, ojo con eso, mientras nosotros estamos diciendo, para Jorge, para Mario, para Miguel, no hagan todavía esto, hay gente que está sufriendo. Y gente que está sufriendo, que si vos y yo coincidiríamos que le podamos ayudar a un fin de vida, no, o nosotros vamos presos o el otro va a seguir crónicamente con esta situación. Entonces, está clarísimo, clarísimo lo que decís, suscribo lo que decís, pero un momentito, me parece que hay gente, como en otros países. Me dijiste el tema de salud mental, por ejemplo, la soledad. Creo que ya hablamos con ustedes dos en otra oportunidad. Japón tiene un ministerio de la soledad e Inglaterra tiene una secretaría de salud con rango ministerial sobre la soledad. Es una pandemia universal. Entonces, uno dice, no, pero pará, no te puedes morir por soledad. ¿Y por qué no te puedes morir por soledad? ¿Por qué no te puedes morir por cansancio vital? ¿Pero por qué? Porque no, nosotros vamos a tratar de ayudarte. Bueno, no es tan fácil, Jorge, no es tan fácil la ayuda para todos, la ayuda para todos los discapacitados, la ayuda para todos los enfermos, curar el dolor para todos. Si nosotros fuéramos capaces de curar el dolor para todos, no tendríamos dolor crónico. Hay gente que vive con dolor crónico.
Audiencia, piensen lo que es tener dolor las 24 horas del día, y que fueron al médico y que están tratados. ¿Cómo es? Un sufrimiento existencial. ¿Qué podemos hacer por un sufrimiento existencial? Probar ciertas y determinadas cosas. ¿Puede ser que no logre sacar a una persona del sufrimiento existencial? Tengo que aceptar como una cosa de humildad que no lo puedo lograr. Que hay gente que va a seguir sufriendo, o por la soledad, por el sufrimiento afectivo, por lo que fuera, porque no tiene dinero, porque es un discapacitado, porque se quedó cuadripléjico, porque hay una vida que no es biológica, sino que hay una vida que es biográfica. Y ese tema es el que más es el más complejo, porque, como bien vos dijiste, una enfermedad terminal, en fin, no importa la definición, es entendible eso, con dolor, con una situación de indignidad total. Pero hay gente que tiene un sufrimiento por otros motivos. Y ahí, vuelvo a repetir, tengo una diapositiva donde tengo a Ramón Sampedro, te lo acordarás, en Mar Adentro, cuadripléjico, con un pucho en la boca y con un rictus de sonrisa. Y en cambio está al lado Stephen Hawking, todo, dicho con todo respeto, todo enrollado en su silla de ruedas y su computadora, y al principio Stephen Hawking no quería saber nada con la ley de eutanasia. Ramón Sampedro la pedía continuamente con una lucidez, con una capacidad, con una manera de expresarse espectacular, y al final Stephen Hawking también estuvo en favor de una ley de eutanasia. Entonces yo lo que digo es, ojo, si esto, digamos, la pregunta que yo diría para resolver entre vos y yo, ¿de quién es la vida? ¿La vida es del Estado? No. El Estado la tiene que proteger. ¿La vida Es de la persona, es de claro. la familia, de los hijos? No. Pero bueno, si vos querés que tu familia o la familia de alguien maneje el fin de vida, que lo maneje la familia. La vida es de Dios. Listo, ningún problema. Se la entrega a Dios el que quiera. Pero si la vida es mía, el fin de vida es mío. ¿Y yo qué hago? Me someto a un protocolo. Creo yo que quiero morir, lo pido, y tendré un protocolo que me va a exigir reafirmar mi situación. 2 personas van a juzgar si yo estoy deprimido o no deprimido. La depresión también saquémoslas del medio, Jorge, por la sencilla razón que podemos estar todos deprimidos. Sin embargo, operamos, votamos, manejamos, hacemos de todo y por ahí estamos deprimidos. Entonces, Mario, espera un poquito. Vamos al corte y seguimos, Dale. porque está buena la discusión y hay que Dale. mantener la cosa. Por supuesto, por supuesto. En un minuto volvemos. Bien, perfecto. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entrá a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220.
corte comercial. Continuamos con Políticas Públicas 2030. Jorge, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Bueno, Mario, la verdad que me quedé muy pensando lo que decías. Volvamos a Stephen Hawking. Obvio, obvio, vos sos el invitado, ¿cómo no vas a Le poder debemos comentar? directivas anticipadas. Yo te voy a dar solamente un ejemplo. Hospital Italiano tiene 160.000 socios. Te juro, lo habremos hecho mal. Puede ser que lo hayamos hecho mal, pero te juro que hemos trabajado muchísimo en directivas anticipadas. Hay videos en la web. Se bajan los formularios, se le ofrece asesoramiento, nos ponemos a disposición las 24 horas del día. El que tiene firmada la directiva anticipada cada vez que ingresa al hospital, el comité de bioética está al tanto, no con un poder de policía, sino para decir, che, acuérdense, muchachos de terapia, acuérdense que Mario Sebastiani tiene directivas anticipadas. ¿Cuántas directivas anticipadas tenemos en 160.000 socios? 2.000. O sea, Claro. entonces, la directiva anticipada es otra, yo para molestar a mis amigos, a vos y a todos los de la bioética, le digo, este es el fracaso de la bioética. No hemos podido hacer entender. Si la gente se prepara para ver cómo es su herencia, cómo son sus bienes, a quién le va a regalar los vinos, a quién le va a regalar las corbatas, a quién va a dejar el auto, a quién va a dejar esto, prepara un montón de cosas, no puede entender. Como dice Serrat, ¿quién usará mi pijama? Exactamente. Entonces decís, pero ¿cómo puede ser que no te pueda convencer? Y yo termino en las reuniones, pero multitudinarias, en Zoom o presenciales, y todo el mundo me dice, sí, sí, sí. No lo hace nadie. Ninguno llega a la casa y habla con su familia sobre el fin de vida. Ninguno. No, no, porque esto no, esto no. O ¿por qué? Pero, ¿qué te pasó? ¿De dónde venís que estás hablando ahora de la muerte? ¿Pero qué se te ocurrió? Y entonces tenemos una dificultad tremenda. Entonces, vuelvo a repetir, yo no quise decir que sos utópico. Vos fundamentaste perfecto las necesidades que tiene este sistema como para poder dar lo mejor para poder tener el día de mañana una eutanasia. Pero ojo, mientras tanto hay gente que sufre. ¿Y cuántos? Bueno, en términos generales, en los países que tienen 40 años de eutanasia, vamos a poner Holanda, 40 años de eutanasia, es el 3% de los muertos. De cada 100 muertos que hay, solo el 3% requiere esto. Y se toman su tiempo, en fin, creo que son entre 20 y 30 días Holanda, y se toman su tiempo. Y además el inicio fue fantástico en Holanda. Se empieza a correr por el circuito médico y el circuito de la sociedad, que hay gente que ayuda a morir. Entonces dijeron, che, pará, un momentito, vamos a estudiar. Revisan 15, 20 casos y eran todos lícitos, era todo razonable. Pero dijeron, vamos a hacer una cosa, vamos a ponerle una caja, vamos a legislarlo, vamos a ponerle parámetros, límites, protocolo, etcétera, etcétera. Pero lo que se había hecho era totalmente razonable. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros no somos asesinos. Podemos comprender que se puede ayudar a una persona bajo qué, repito, una salvaguarda que es el protocolo. No lo puedo hacer yo porque se me ocurre o porque me ponga de acuerdo. Seguramente, Jorge, vos sabés que esto puede ser que esté sucediendo. Perdón, Y Mario. ¿eh? Mario, te quiero hacer Dale, una acotación, una pregunta. dale. Entré unos segundos más tarde y disculpa. Me interesó mucho para el mensaje social, para el oyente, para ser un poco más, perdón, en el calificativo terrenal. ¿Me pueden entre ambos, ya que tocaste un tema muy importante como es la incidencia en el número de las directivas anticipadas, el tema de cuidados paliativos que hablaron de un 16% de instituciones que se dedican o tienen los servicios de cuidados paliativos? Tiene Ahí, solamente el 17%. bueno, pero ahí no estamos tocando en ambos casos, cuidado paliativo y directivas anticipadas, políticas públicas de salud que deberían ser revisadas, porque si no, llegamos en que este proceso nace mal, se desarrolla mal, y por supuesto el tema de eutanasia a lo mejor llega ¿cómo puedo decir?, desprolijo al conocimiento de la gente y de los profesionales de la salud, porque ya hemos comenzado mal de entrada. Dos, tres comentarios. Lo primero es que existe, el cuidado paliativo es una filosofía, no es miligramos, ni milimoles, ni un aparato. Es una filosofía de acompañamiento, digamos, paliativista frente a situaciones determinadas.
Es una filosofía. Con lo cual yo diría, a ver si Jorge me acompaña en esto, todos deberíamos de saber de cuidados paliativos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, tenemos 17% de instituciones en salud que tienen cuidados paliativos. Y los demás, pero los demás supongo yo que tienen que tener, como tenemos todos, alguna idea de lo que significa ayudar. Por ejemplo, Jorge dijo el dolor crónico. Bueno, el dolor, yo diría que el 100% de las instituciones de salud en nuestro país y en el mundo tienen que tener un manejo del dolor crónico, un manejo de la dignidad, un manejo del cuidado, un manejo del tiempo libre, un manejo de cómo se enseña a una familia a acompañar a una persona en esta situación, no importa que sea el fin de vida, en esta situación. Entonces, creer que nosotros vamos a poder llevar del 17 al 100, o esto es culpa del ministerio, bueno, ahí yo no lo creo, vuelvo a repetir, esto es una filosofía de trabajo y no me parece que sea un especialista determinado, a pesar de que puede haber títulos o cursos o lo que se te ocurra. Yo creo que es una filosofía del trabajo en medicina, que es el paliativismo y que creo yo que lo deberíamos tener todos. ¿Es un problema de salud pública? No, probablemente la salud pública ha hecho poco en la docencia de esta situación, pero en la salud pública también, reconozcamos, no creo que los médicos jóvenes o la enfermería quiera ocuparse de esto, a pesar de que probablemente lo va a tener que hacer forzadamente, porque como hemos hablado la otra vez, va a haber más gente de la tercera edad que de la primera edad, con lo cual las necesidades van a aumentar y va a haber que la salud pública va a tener que tener un ojo en esto, va a tener que tener un ojo en esto, porque va a requerir más dinero, más docencia, más lugares, más especialistas en lograr el confort para las personas que estén sufriendo. No es fácil el tema, por eso yo diría, el cuidado paliativo insatisfactorio es un palo en la rueda para la eutanasia. No, yo creo que no. Yo creo que una cosa es de quién es tu vida y que vos puedas disponer del fin de tu vida, y otra cosa es que al sufriente le demos cuidados paliativos. Pero Sí, yo creo, Mario, yo comparto algunas cosas que decís. Creo que comparto el tema de que no hay una convicción del cuidado paliativo, porque no es necesario que todos sepamos cómo hacer cuidados paliativos, pero sí sepamos la importancia que tiene. Porque a mí me da la sensación, yo estaba escuchando la vez pasada una conversación de una persona que tenía una enfermedad, digamos, neoplásica avanzada, y entonces me dice, le digo, bueno, ¿qué tratamiento le hicieron? Bueno, le hicieron tratamiento, dice, pero no va, dice, bueno, ahora dice, lo único que queda es el cuidado paliativo. Y digo, estos se equivocaron duro, porque se equivocaron desde el principio, porque el cuidado paliativo lo necesitaba hace 2 años. siempre, ¿Me entendés? Y pero entonces la obvio, persona obvio. llega desgastada y en una condición de vida pobrísima, digamos, porque no tuvo el tratamiento que tenía que tener, porque el profesional que lo tenía, que muchas veces es un profesional muy destacado, no concibió que dentro de su actividad tenía que recomendar el cuidado paliativo, aunque él no lo tuviera que hacer ni supiera cómo hacerlo. Pero sí el Totalmente. concepto de decir, mirá, yo en este momento no te puedo curar más que esto. Entonces, encargate, alguien se tiene que encargar de lo que te falta. La vez pasada estaba leyendo un libro de Manuel Carrer que se llama Colhós. Es un francés que es bastante interesante como escribe, que es justamente este libro está hecho sobre la madre. La madre era Elena Carrer d'Encas, que era la secretaria de la Academia de Letras de Francia, secretaria permanente, perpetua, que vivía en un monumento, vivía en un edificio porque era el domicilio permanente de la secretaria. Y ahí se discute mucho el tema y aparece un personaje, amigo de la madre, que era una tipa que tenía clarísimo que el cual tenía que ser el fin de la vida, que ella decía, si yo llego a tener algún problema cognitivo, yo voy a pedir, intelectualmente brillante, voy a pedir que me finalicen la vida. Y entonces cuando empezó a tener algún problema cognitivo, le dijeron, mirá que tenés, no, dice, pero estoy bien y en este momento yo creo que puedo zafar porque estoy bien, qué sé yo. Y fue teniendo tanto deterioro cognitivo que se olvidó y cuando llegó a tener tanto deterioro Totalmente. cognitivo Muy bueno. no lo podía pedir, ¿no? Muy Digo, esta bueno. es una cosa interesante también para pensarlo, ¿no? Algún mecanismo hay que la gente, debe ser el tema de la pulsión de vida, o como dirían los psicoanalistas, ¿no? Que me parece que siempre hay una cosa por la cual uno se aferra. Por eso es que yo creo, Mario, que yo comparto con vos la dificultad yo el otro día también estuve en un conversatorio en la Universidad Católica de Cuyo y había un personaje muy importante religioso en el acto y yo pregunté cuántos de los 200 personas que estaban en el auditorio tenían electricidad anticipada, ninguno excepto el obispo. Increíble. Excepto lo Excepto médico, mira qué bien, pero qué mira bueno, que qué buen dato. interesante,
interesante, y además yo le agradecí porque le digo, mire, la verdad, venir a discutir este tema en una universidad católica es algo bueno, es algo superador, porque ustedes, y por supuesto había un sacerdote que bajaba línea, pero con el cual terminamos bien, porque yo digo, yo entiendo lo que usted dice y usted tiene razón, pero esto no es para todos. Esto es para el grupo que acepta esta situación y a mí me parece que está bien porque cada uno tiene derecho a aceptar, digamos, los valores que mejor lo Por representan, supuesto. ¿no? Por supuesto. Esta es la cosa que yo creo, yo me siento todavía como en deuda si no insisto en el tema de las directivas anticipadas. Mira, nosotros ahora en la Fundación Trauma hicimos un trabajo con muchas entidades sobre el tema de ecuación terapéutica, estamos esperando que nos den el visto bueno de la imprenta para mandar, después se lo vamos a mandar, me gustaría mucho que vos lo vieras y que lo discutieras y lo revisaras y nos diera su opinión, porque me parece que son cosas que hacen, digamos, a la conversación. Por eso yo hablaba mucho, yo siempre daba los informes en la unidad a toda la familia, siempre con el médico que estaba a cargo del paciente y con la enfermera. Y yo siempre hablaba, porque fíjate vos que el médico conoce la foto del paciente. Si tiene un médico cabecera, conoce el álbum. El Claro, único que claro, conoce la película es la claro. familia. Entonces, si vos no Muy bueno. haces algo con la familia y te enterás, es difícil que vos puedas tomar decisiones adecuadas. Por eso nosotros insistíamos mucho en tomar las decisiones en conjunto con la familia. Pero además, ahí está la decisión del paciente antes, porque la directiva anticipada no se puede cambiar. Y la directiva anticipada también tiene que ver con el prejuicio, porque la diferencia entre la directiva anticipada y el consentimiento informado, es que el consentimiento informado lo haces antes que te hagan algo, y la Claro. directiva anticipada lo haces antes por la duda. Es, Ponele que vos la cambié cada 3, 4 años, 5, pero hoy la medicina atraviesa viste, claro, con una tal cual es. velocidad. Entonces yo siempre digo que la directiva anticipada que para mí es más útil es la directiva anticipada en la cual vos dejás un subrogante, que es la persona que te conoce, que la persona que sabe lo que vos querés de tu vida, que te conoce lo que vos hiciste en la vida, que tienes tu línea, digamos, ¿no? Esta película, digamos, con tu línea de decisiones. Y a mí me parece que eso es más fácil, porque digo, ¿qué te pones a pensar vos si no querés que te hagan esto o aquello, si esto que hoy parece que es difícil, dentro de 3 años va a ser una estupidez que se hace de taquito? Cada vez Bueno, que ahora te doy una escucho vos. charla, cada vez que doy una charla sobre directivas anticipadas, la gente está pendiente de dónde está el formulario y dónde lo tiene que llevar. Y yo le digo siempre, lo que tienen que hacer esta noche, cuando terminamos ahora de hablar esto, vayan a casa, se sirven una copa de vino y hablan de qué es lo que quieren ustedes para su fin de vida. No para la muerte, no para la muerte, porque yo de muerte no sé nada. Yo nunca me morí, no me he morido, como dicen los Claro. chicos. Pero hablen. ¿Y quiénes van a ser los representantes, las albaceas de vuestros valores? La familia. La familia. Exacto, El exacto. médico lo Sí, único que va a hacer es ver que sos competente, que el día que estás firmando y lo haces con él y las lees con él, él va a decir, sí, la verdad que me parece razonable, mira que esto, que el otro, y ve que está competente, no estoy presionado por mi familia, que alguien quiera heredar o que yo esté en una situación confusa. Nada más que eso. Las directivas anticipadas son para la familia y los amigos. Porque yo además puedo tener las directivas anticipadas en el hospital italiano hoy, pero me pasa algo en Jujuy. Tengo que tener a alguien que le diga a Jujuy, a la terapia intensiva o el trauma de Jujuy, che, Mario, hay cosas que no quería conservar cierta vida biográfica y no una vida biológica. Y por ejemplo, no absolutamente. quiere vivir con un respirador toda la vida. Y lo tiene que decir en Jujuy. Por eso es interesante. ¿No? Entonces, hay que tener escribano, hay que tener abogado. Paren, hablen con la familia, que esos van a ser Correcto. los primeros. Porque puedo tener las Sí, directivas, no yo puedo. te digo más, a veces es el amigo, a veces es la Por persona en la supuesto, cual vos tenés por confianza, ¿no? supuesto, Puede ser por el supuesto. sacerdote, o puede ser el rabino, o puede Es ser el exactamente. doctor de la iglesia musulmana. Pero hay que dedicarle tiempo a esta gente para decir, miren que mis valores son así, así, y si me Claro. llegara a pasar algo y no puedo volver, no quiero volver a una vida con sufrimiento crónico, no puedo volver a una vida con un respirador para toda la vida, no quiero Mario, volver a... Sí, escucho, Miguel. Mario, perdón, no, lo que vos decías respecto a Buenos Aires, Jujuy, el ejemplo tan válido, es que por nosotros por eso pensamos que tiene que haber un registro de Nacional, sí, señor. directivas, registro nacional de directivas Estoy de acuerdo. Quedan unos minutos y desde ya estás invitado
a continuar con el tema que hoy nos convoca. ¿Nos podrías brevemente, para que no quede con sabor a poco el tema que nos convoca, el proyecto por el cual estás convocando sobre eutanasia y, por supuesto, en cuanto tu agenda y la de Jorge lo permitan, volvemos sobre el tema? Pero me parece que luego de hacer esta introducción que entre ustedes dos lograron, eh, creo que amerita decir, bueno, Mario Sebastiani, ¿qué opina sobre la eutanasia? Te cuento por lo pronto en qué estamos. Hace 2 meses atrás teníamos 5 o 6 proyectos. Hoy tenemos 11. O sea, hay un reverdecer de la discusión. Los proyectos, Miguel, como vos sabrás, porque además sos legista, son casi todos iguales. Son casi todos iguales. Uno pone 18 años, el otro pone 16, el otro pone 14, el otro pone... Algunos somos más buenos que otros. Uno pone la enfermedad mental, el otro pone, vaya a saber cuántas cosas más para aceptar la enfermedad, pero son todos más o menos iguales, es el refrite del refrite del refrite. Lo que nosotros hicimos en la campaña no es avalar un proyecto. Nosotros en la campaña lo que quisimos hacer, y lo estamos haciendo, y aparecieron proyectos nuevos, y mañana vamos a tener una reunión con varios legisladores, es, legisladores, vayan a la legislatura y discutan este tema. Inviten a nosotros que estamos de acuerdo e inviten a los que no están de acuerdo. Inviten a todos, discutamos esto. Que la sociedad, o yo diría que la ingeniería legislativa tiene que ir a una discusión para saber si los legisladores van a votar en favor o en contra, pero que se dé la discusión. Hasta ahora no hubo ninguna discusión, salvo la nuestra acá y las que podemos haber hecho afuera. Los legisladores no han discutido nada. Han presentado proyectos que, dicho con todo respeto, mira que los conozco, trabajé con ellos, más o menos son todos iguales, Miguel, son todos iguales. ¿Qué te vas a inventar? Lo has copiado de la recontra copiada y de la recontra copiada y nada más que eso. Pero entonces lo que tienen que hacer es ir a las comisiones, presupuesto, legislación no sé cuánto, especializada, la salud, y discutir, que nos inviten a los que estamos a favor o en contra. El 70% de las tenemos 3 encuestas, me acuerdo bien de Pulsar de la UBA, me acuerdo bien de la, ¿cómo se llama? De San Andrés, de San Andrews, y otra más que no me la acuerdo. 70%, 77% de la población está de acuerdo con que se la pueda ayudar a morir. 70%. Bueno, señores legisladores, esto es un problema de las personas. Dijimos recién con Jorge, casi que no es de salud pública. Esto es de las personas. Por favor, discutamos esto, si vale la pena en nuestro país discutirlo o no. Tenemos un país al lado que ya lo hizo y ya tiene una ley. ¿Cuál sería la moral argentina para decir, no, nosotros esto no lo vamos a discutir? Esto es lo que, la campaña lo que está haciendo es eso, no es que auspicia un proyecto o lleva un proyecto. Le dice, por favor, legisladores, vayan, invítennos a discutir a los que estamos a favor o en contra, porque inclusive esto va a ser un acto de docencia, va a ser un acto de reflexión, va a ser un acto para escuchar a las personas, que sepan o que no sepan. Sí, yo creo, a ver, yo estaba pensando cuando vos hablabas, ¿no? De los países que tienen y los países que no tienen y de Uruguay, ¿no? Yo los quiero mucho, a los uruguayos, y la verdad que, salvo cuando jugamos al fútbol, me parecen tipos espectaculares. Viste, cuando juego al fútbol es difícil porque la garra charrúa es una cosa difícil de bancar, ¿no? Tal Pero yo cual. les tengo mucho cariño porque son tipos muy pensantes y la verdad que son tipos para conversar. Siempre yo cuando voy a Uruguay disfruto mucho conversar, sobre todo cuando voy a un boliche que se llama García, que es un restaurante que está ahí, es donde está el casino, que tiene todo whisky, pues será con whisky maravilloso, maravilloso. Así que al tercer whisky nos ponemos de acuerdo en todo. Pero lo que decía, el uruguayo tiene una capacidad de conversación diferente, tiene una Totalmente. capacidad de analizar los temas diferentes. No sé si desapasionadamente, porque son apasionados como todos, pero tiene una capacidad de entender las cosas de una manera y de dialogar de una manera. También, digamos, los países europeos tienen otra capacidad de diálogo. Yo no sé si a vos te habrá pasado, pero cuando yo vi la serie Borgen, me Claro, causaba mucha gracia el nivel de la discusión política, ¿no? Y vos decías, claro, claro, para que nosotros lleguemos a este nivel de discusión política tiene que pasar 500 años más o menos. claro, claro. Entonces digo, y las encuestas, viste que las encuestas a veces la pifian mal en el sentido de cómo hacen el case mix, porque no es que vos me decís el 70%, bueno, hay que ver cómo es el case mix de lo que encuestaron. Pero a mí me parece que
nosotros tenemos dificultad para esta conversación. Me parece que yo comparto plenamente lo que vos decís, porque estoy haciendo lo mismo, digamos, ¿no? En el sentido del cuidado paliativo y la directiva anticipada, como vos decís, pero me parece que nos falta el tema de poder sentarnos a discutir. Acá todo es la discusión en blanco-negro. Entonces, si vos estás de un lado o si estás del otro, ¿no? Y a mí me parece que eso no tiene síntesis. Lo que estamos Ahora pidiendo dale. es que se discuta, lo que estamos pidiendo es que se discuta, nada más que eso. No es Bueno, que pero queremos, lo que queremos que se discuta porque si presentaron proyectos, presenten los proyectos a la sociedad. Inviten a Mario, la gente. Por favor, Mario, sí, ¿qué decía creo, Miguel? creo que has percibido, nosotros hemos recorrido con Nery, con el grupo, el foro, Sí. deberíamos determinar la diferencia entre presentar un proyecto por parte de un legislador y el interés real de que eso sea bajado a recinto luego de pasar por 5 comisiones. O sea, ellos Ah, llevan una estadística de presentación anual de proyectos mm. para los cuales son analizados su comportamiento legislativo. A mí lo que nos interesó siempre de este grupo es ver si les interesa realmente la discusión de los temas de salud. Te contesto, no tengo idea, pero teníamos 5 proyectos, hoy tenemos 11, con lo cual quiere decir que algo están haciendo. Supuestamente yo creo que en el fondo cada uno quiere tener su proyecto, pero los conozco, he trabajado con ellos, los de Unión para Todos, los del PRO, los del Todos por el Cambio, radicales. Los he visto trabajar en la misma mesa y han trabajado espectacularmente, con gran educación, con gran vocación. La otra cosa es un año no electoral, Miguel. Dicen en Sí. la ingeniería legislativa que hay ciertos temas que en los años electorales no es bueno, los años, estas discusiones de tanta polarización es bueno no tenerlas. Estamos en un año no electoral, con lo cual, bueno, veremos qué es lo que pasa. Pero nuestra idea, vuelvo a repetir, para que quede claro mi posición y el de la campaña, es, señores legisladores, llévennos a las comisiones a discutir este tema. Nada más que eso. Después ustedes sabrán si van a votar o no van a votar. Pero llévennos acá a discutir e inviten a todos los colores políticos y veamos qué es lo que pasa. Hasta ahora, por ejemplo, en las firmas que hemos reunido, que son casi 6.000, hay varios diputados de menos, voy a decir una cosa, ¿no?, que me llama la atención, menos de La Libertad Avanza. Pero puede ser por un error nuestro que no los conocemos. Puede ser por un error nuestro. No voy a juzgar a priori una posición porque no se sabe qué es lo que piensan. Y seguramente en cualquier otro color político va a haber gente a favor y va a haber en contra, como puede haber pasado en Es la matrimonio vida, igualitario. como es la vida. Como en la vida, exactamente. Y eso es totalmente comprensible. Después, si hay voto, si hay ley o no hay ley, será del poroteo que vaya para un lado o vaya para el otro. Pero la discusión, la sociedad argentina se la merece, nos la merecemos. Hay proyectos, por favor, legisladores, vayan, invítennos y que haya una discusión. Lo correcto sería unificar esos 11 proyectos en uno para que luego pase a la Comisión de Legislación General o a las comisiones que tenga que pasar y en algún momento baje a recinto. No sé. Estoy de acuerdo, pero es un trabajo que tienen que hacer ellos. Sí, Vos a y mí me yo, parece, nosotros tres no lo podemos hacer. a mí me parece, Mario, que nos quedan 2 minutos, pero a mí me parece, Mario, que, digamos, yo te decía del proceso, ¿no? El protocolo, la rigidez, no la rigidez, sino lo estricto que Perfecto, tiene que ser el protocolo para que si se decide no haya ninguna duda de ningún tipo, ¿no? perfecto, Porque a mí me perfecto. parece que esto es algo básico, digamos, porque es una decisión muy importante y es un acompañamiento muy particular. Por eso, como vos decís, no es lo mismo que sea el médico cabecera que te diga, bueno, sí, a No, mí me no. parece que sí, listo, ya está. En algún momento se planteó que hay algunos países que tienen un comprimido que vos podés adquirir como para decidirlo, y a mí me parece que eso es una barbaridad porque eso es, digamos, esas cosas no son conducentes. Pero a mí me parece que justamente por nuestra idiosincrasia personal, lo riguroso del método tiene que ser algo que no tenga Por lugar a duda de ningún punto de vista, ¿no? Por supuesto. Y Protocolo, a mí me parece protocolo. que esto, no, yo no vi esa misma rigurosidad en toda la propuesta. No sé vos qué viste. Yo diría que de nuevo, Jorge, son muy parecidos todos. En el fondo, el protocolo, ¿qué es lo que estipula? ¿Cómo está formado el protocolo? Por gente
que hay proyectos que estipulan que sea gente de distintas provincias, los tienen que trabajar las 24 horas del día, no puede haber Navidad, Año Nuevo, Pesach, tienen que trabajar. Hay un tipo que sufre del otro lado, punto, nada más. Obvio, No obvio. creo que tenga que haber secretaria, chofer, edificio, por favor, no. Podríamos plantear, Jorge, que hagamos un comité ad hoc para cada caso. O sea, vos armás en tal sanatorio un comité ad hoc, que el director, en base al caso... Entonces, estas son las discusiones. Después está el tiempo. ¿Cuánto tiempo? 10 días, 20 días, 30 días. De drogas no se habla nunca, porque es un tema que no tiene ninguna importancia. Es un tema bien médico que no hace a la importancia. Y nada más. Y que haya acuerdos y que haya opiniones. 2 como mínimo. Y después, si es necesario, que haya más. Marito, como siempre, un placer. Te vamos a llamar por el conversatorio porque esta conversación entre nosotros va a seguir por un tiempo, me parece. Que sea con whisky. Gracias. Es tal cual. Y siempre es Gracias, un placer conversarlo con vos. Lo mismo para mí, para ustedes, con ustedes. Gracias, gracias. Mario. Gracias, Marito. Jorge. Chao, Miguel, gracias. Adiós a todos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.